Dale. Sí. Buenos días, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional que nos acompañan el día de hoy. Ok. Ok, continuamos. Participantes del quinto Congreso FACIT 2024 que nos acompañan vía la transmisión de Zoom. Y también gracias a los participantes que están aquí de manera presencial. En esta actividad que se desarrolla en el Paraninfo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en la sede central, el Paraninfo Ramón O'Kelly. Sean todos muy bienvenidos. La Universidad Pedagógica Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la conferencia que se titula Plan Estratégico de Tecnologías para una institución de educación superior, impartida por el máster Nelson Morales. Antes de dar inicio, les recordamos a los participantes las siguientes recomendaciones. La ronda de preguntas y respuestas se hará al final de la actividad. Para los participantes que están vía Zoom, pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de la plataforma. Procedo a leer la hoja de vida del profesor Nelson Morales. Él es graduado como profesor de Ciencias Naturales por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También es máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene una especialidad en E-Learning Development and Implementation desarrollado en Múnich, Alemania. Especialidad también como docente en educación a distancia ofrecida en un proyecto conjunto entre la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la UTK de Alemania. También realizó pasantías en el Centro de Alta Tecnología de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomados en tecnología, educación superior, competencias, diseño de cursos en línea y ha participado en diversos proyectos y congresos universitarios a nivel nacional e internacional en Europa, México y Centroamérica. Se ha desempeñado como tutor de informática en tecnología educativa, diseño de cursos virtuales, entre otros. Actualmente es profesor de química en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y coordinador del programa de educación virtual de nuestra universidad. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al profesor Nelson Morales. Muchísimas gracias a la licenciada Marta por esta presentación. Quiero agradecerle la presencia de mis colegas acá para conocer acerca de este tema que me han invitado sobre el Plan Estratégico de Tecnologías para una institución de educación superior. No cabe ninguna duda que contar con un plan estratégico en tecnologías actualmente es muy importante para cualquier institución. Y pues el día de hoy vamos a reflexionar, ¿verdad?, sobre algunos elementos importantes que deben incorporarse en un plan de tecnologías. Y esto, pues, resultado de mi experiencia de trabajo en el área de tecnología, como también de muchas reflexiones que hemos hecho con colegas, compañeros de sistemas de acá de la universidad y que hemos conversado estos temas por muchos años y que, bueno, vamos sacando algunas conclusiones y algunos elementos de lo que debería de tener una institución de educación superior en esta línea de tecnologías. Así que les damos las gracias. Quiero saludar de manera también especial a los que están a través de Zoom, de los diferentes centros regionales, que muy a menudo pues nos encontramos en estos espacios, pero que en diferentes eventos y que es muy grato para mí saludarles esta mañana. Vamos a iniciar este tema y aproveché una frase de un famoso futbolista hondureño que pues lo ha puesto en moda y que quiero que la miremos y una pregunta que tengo ahí también que nos sirva de reflexión a nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasará en nuestras instituciones de educación superior? Así que vamos a arrancar ahí. Bueno, ahí la tenemos.
Dice, ponete a pensar, dice que es una frase muy famosa, ¿verdad? A través de los diferentes memes que uno encuentra en las redes sociales de este futbolista. Y yo quiero que nos pongamos a pensar nosotros, tanto los que estamos aquí como los que están a través de esta herramienta de Zoom. ¿Cómo será la educación en nuestras instituciones en 10 años si no integramos las nuevas tecnologías, utilizando definitivamente un plan estratégico para incorporar las tecnologías en la educación superior? Quiero dejar esa reflexión para que, y utilicé esa imagen así para que no se nos olvide y pensemos siempre, ¿qué puede ocurrir en nuestras instituciones de educación superior en nuestro país si nosotros, como responsables de estas instituciones, no incorporamos de manera coordinada, de manera ordenada, un plan de tecnologías, de nuevas tecnologías o de tecnología en la educación superior? Y muy bien, la tecnología en educación superior, nadie duda de la importancia, por supuesto, de lo que nos permite realmente hacer la tecnología y obviamente crear un entorno educativo más inclusivo, flexible y adaptado a las necesidades de, obviamente, el siglo XXI. Hay muchas cosas que nos permite hacer la tecnología, como la mejora del acceso, llegar a diferentes lugares. Nosotros vimos cómo muchos estudiantes tienen acceso ahora a su formación académica a través de las tecnologías, ¿verdad? Cómo las instituciones de educación superior con diferentes programas logran que muchos estudiantes se incorporen al sistema, a diferentes sistemas de educación superior. Lo mismo podemos ver nosotros como universidades fuera del país también ofertan diferentes tipos de programas que permiten también a los estudiantes que nunca tenían la oportunidad de poder salir a estudiar, tener ese acceso a formación. La tecnología también, por supuesto, nos permite tener un aprendizaje más personalizado, flexibilidad y aprendizaje a ritmo propio. Esto lo hemos visto nosotros en experiencias propias en nuestro país, en programas de educación a distancia, por ejemplo, ¿verdad? Cómo le da una mayor flexibilidad y un mayor aprendizaje al propio ritmo del estudiante, porque las condiciones socioeconómicas del país, no cabe ninguna duda, han cambiado y por supuesto que los estudiantes aprovechan estas formas de aprendizaje utilizando las tecnologías. El aprendizaje colaborativo, también hay muchas herramientas que los profesores tenemos que aprender, ¿verdad? Para poder hacer ese aprendizaje utilizando diversas herramientas. Y, por supuesto, el acceso a más recursos. Nosotros hemos tenido experiencias en las diferentes universidades y aquí en la nuestra, por supuesto, como ahora o hoy en día tenemos mayor acceso a diferentes tipos de recursos, tanto los docentes como los estudiantes, ¿verdad? Muchas plataformas que nos permiten realmente tener acceso a diferentes documentos, materiales, videos, ahora el multimedia, que realmente es muy importante en la formación de las personas. Y quiero resaltar esto que es muy importante, que la tecnología no solo es una herramienta adicional, o sea, que tenemos que incorporar, sino que realmente es una transformación necesaria. Es una transformación necesaria en las instituciones de educación superior, porque definitivamente estas tecnologías nos permiten, pues, mejorar la calidad de la educación, promover la investigación y, por supuesto, fortalecer esas competencias de los estudiantes para que se desempeñen en su campo de trabajo. Quiero mostrarles aquí rápidamente algunos datos que he encontrado y que yo creo que siempre es importante para ponerlo un poco en contexto. Fíjense ustedes que en una encuesta permanente de hogares realizado por el INE, se hizo un estudio sobre el crecimiento del acceso a Internet en los últimos 10 años. Ustedes pueden ver en esa gráfica que, por ejemplo, desde el 2014 al 2023, aquí solamente falta el año 2020 por efectos de la pandemia, obviamente, que el estudio y la recolección de los datos fue de una manera diferente. Sin embargo, del 2014, y ustedes ven, del 2019 básicamente,
del 2019 hubo al 2023 un crecimiento en el acceso del Internet de un 35% en nuestro país. O sea que los ciudadanos nos vimos obligados realmente a obtener ese acceso a Internet. Y creció, según estos datos del INE, en un 35,8%. Vean ustedes, efecto de la pandemia, va llegando, según este estudio, el 2023 a una población de 4,8 millones con acceso a Internet. Esto representaba más o menos un 53,5%. Bueno, todavía falta un alto porcentaje, o sea, hay una brecha todavía ahí, ¿verdad? Según este estudio, de personas que todavía no tienen acceso a Internet en nuestro país. Sin embargo, hay otros estudios, ¿verdad?, que demuestran todavía que hay un crecimiento mucho mayor. Y quiero presentarles los siguientes datos. A principios de 2024, Honduras había 7,03 millones de usuarios de Internet. 7,03 millones de usuarios de Internet. Es un dato muy importante, realmente muestra un crecimiento muy importante en el acceso a Internet y 4,55 millones de usuarios de redes sociales en enero de 2024, lo que equivale más o menos a un porcentaje del 42,6% de la población total. O sea, las redes sociales no cabe ninguna duda que tienen un impacto muy importante en el uso, ¿verdad? De las personas. Y en cuanto a conexiones móviles, conexiones de celulares, estamos hablando de 8,41 millones de conexiones móviles celulares estaban activas a Honduras a inicios del 2024. Esta es una cifra más o menos del 78,8% de la población total. Esto más o menos como para poner en contexto más o menos el impacto que tiene la tecnología y cómo las personas acceden y obviamente cómo los estudiantes, ¿verdad? Que son lo que nosotros formamos, tienen acceso a esas tecnologías, ¿verdad? En ese número. Estos números parecen alentadores, pero también hay un alto porcentaje de jóvenes que todavía y de familias que todavía no tienen acceso al Internet, ¿verdad? Y de estos porcentajes, la mayoría, por supuesto, tienen acceso a través de el celular, ¿verdad? A través de los teléfonos celulares. De ahí que viene un reto para las instituciones, por supuesto, ¿verdad? Al ver estos datos, viene el reto para nosotros como instituciones de revisar toda esta información, no cabe ninguna duda, y por supuesto, establecer también aquellas propuestas que puedan favorecer a aquellos estudiantes en nuestro país que no tienen el acceso a este tipo de servicios. Y por supuesto, las instituciones de educación superior como nosotros, que tenemos una gran cantidad de estudiantes en nuestros campus, en diferentes partes del país, tenemos la responsabilidad de ofrecer condiciones, por supuesto, para que ellos también puedan tener acceso a Internet desde los campus, ¿verdad? Y no solo a los estudiantes, sino que también a los docentes. En este sentido, pues es importante, y vamos a hablar del tema, a lo que venimos el día de hoy, que es el Plan Estratégico de Tecnologías de Educación Superior en una institución de educación superior, por lo que obviamente es importante tener o diseñar este plan. Bueno, ¿cómo se define un plan tecnológico, un plan estratégico en tecnologías? Pues debe estar establecido en un documento formal donde se establece la visión, los objetivos, las estrategias y las acciones que deben de seguir. Eso es muy importante. Tener un documento oficial, ¿verdad? Que los docentes lo conozcan, que los estudiantes lo conozcan, hacia dónde vamos en la parte de tecnología. Es muy importante. Por supuesto, debe haber una alineación estratégica con la misión, la visión y los objetivos institucionales. Todas las instituciones tienen, por supuesto, su misión, visión y objetivos institucionales, pero el plan de tecnología debe ir alineado, por supuesto, a esa misión, a esa visión institucional para que pueda ser un proyecto que pueda salir adelante, ¿verdad? Con éxito en este punto. Y por supuesto, debe haber un marco de referencia, ¿verdad? Que oriente la toma de decisiones, por supuesto, en la asignación de recursos y el desarrollo de proyectos tecnológicos. Esto es bien importante. Estos elementos que hemos mencionado, esta alineación estratégica, que debe estar alineado a los objetivos de la institución, por supuesto, a la misión y a la visión, para que pueda también
tomarse decisiones y tener un apoyo en la parte de recursos. Los recursos son fundamentales en tecnología y en las instituciones educativas no cabe ninguna duda que es una de, especialmente las instituciones educativas de educación superior públicas, como la nuestra, que contamos con un presupuesto, pero que realmente debemos nosotros hacer nuestros mejores esfuerzos para que una parte de ese presupuesto vaya enfocado, ¿verdad? Y convencer a las autoridades, obviamente, y no solo convencerlas, sino que estar conscientes de que es muy importante que un buen renglón de la parte financiera esté disponible para los proyectos tecnológicos institucionales a futuro, ¿verdad? No solo al presente, sino que también al futuro, a cómo va desarrollándose la tecnología. Y por supuesto debe haber un enfoque integral en la tecnología, ¿ya? Infraestructura, cuál es la infraestructura tecnológica que nosotros requerimos en nuestras instituciones, el software que vamos a utilizar, ¿verdad? Sí, qué tipo de licencias vamos a tener, no solo las licencias que van a utilizar los profesores, ¿verdad? Sino las licencias propiamente de tipo administrativo, ¿verdad? Que se realizan en este tipo de instituciones educativas y a nivel tecnológico, y el recurso humano y los procesos. ¿Qué recursos humanos necesitamos o requerimos nosotros para que se tenga éxito en este proceso? Propiamente el recurso humano técnico, pero también el recurso humano, estamos hablando de los docentes, ¿verdad? Y de los estudiantes que son fundamentales en este proceso. Así que estos serían algunos elementos del plan estratégico, la definición de un plan estratégico con estos elementos que se deben de conciliar para poder tener un plan estratégico en tecnologías y que es muy importante para nuestras instituciones. ¿Cuál es la estructura y componentes claves del plan estratégico? Vamos a revisarlas aquí. Ya lo habíamos dicho, la misión y la visión tecnológica. En este caso, define los objetivos y las aspiraciones de la institución en el ámbito tecnológico. Ya lo mencioné yo, tenemos una misión, tenemos una visión institucional, pero por supuesto que el plan estratégico también debe estar alineado al respecto, ¿verdad? El análisis de necesidades, esto es fundamental. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad académica, de la comunidad administrativa también, de los estudiantes, ¿verdad? Docentes y estudiantes en la parte de la comunidad académica, y ver entonces cuáles son los requerimientos y las necesidades que ellos tienen en la parte tecnológica y cuáles, por supuesto, son las tendencias actuales que está ocurriendo en esto. Por ejemplo, ¿qué tipo? El punto 3, las estrategias de desarrollo. ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar nosotros para mejorar la infraestructura? En las instituciones a veces nos quejamos que no tenemos el equipo, que no tenemos el aula equipada con tecnología, que no tenemos conectividad. A veces ocurre que necesitamos la conexión inalámbrica que funcione, no solo tener la conectividad, sino que funcione a una velocidad que me permita trabajar de manera eficiente, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos en la infraestructura y en el software debe de estar establecida en estas estrategias de desarrollo. ¿Cómo va a ir desarrollándose la universidad? Como decía yo en la pregunta inicial, ¿cómo se van estas instituciones a 10 años? ¿Cómo las vemos nosotros? ¿Debemos de tener un plan? Claro que sí, debemos de tener un plan que vaya puntualizando y viendo cómo paso a paso vamos logrando cada uno de esos propósitos. La formación del personal es fundamental para la integración, por supuesto, de la tecnología. El recurso humano es fundamental, ¿verdad? Ha ocurrido en general, nosotros vamos aprendiendo muchas veces en el camino, ¿verdad? La tecnología, porque a lo mejor muchos de los procesos en las instituciones se llevan a cabo de manera aislada. A veces las llevamos de manera aislada, ¿verdad? Incluso el mismos procesos de capacitación de manera aislada, y no tenemos de repente un proceso bien escalonado que lleve a la certificación de un profesional en una línea muy específica. Entonces, esas cuestiones también en el punto de las estrategias, del punto número 3, en las estrategias de desarrollo son fundamentales, definirlas en estos casos, ¿verdad? Infraestructura, el equipo, ¿verdad? El software también que vamos a utilizar y el recurso humano, no cabe ninguna duda.
Y por supuesto, después de que hemos revisado esos tres puntos, viene el plan de implementación. ¿Cómo vamos a desarrollar ese plan? ¿Verdad? ¿En qué plazo? ¿A corto, mediano, largo plazo? Pero en un plan de tecnologías, un plan estratégico de tecnologías es muy importante. Paso a paso, pero es muy importante tener los plazos que vamos a ir, cómo vamos a ir desarrollando ese plan, ¿verdad? De mediano, largo plazo y los recursos que se van a requerir para hacer eso, ¿verdad? Los recursos, los diferentes tipos de recursos que vamos a requerir para poder nosotros llevar a feliz término ese plan. Y hay una parte importante, por supuesto, que es la evaluación y el seguimiento. Tener mecanismos claros de evaluación, ¿verdad? De ese plan. Si nosotros no lo evaluamos y no realizamos los ajustes a tiempo, pues lógicamente que es muy probable que nos podamos perder en el camino al momento de ejecutar ese plan. O podemos sentirnos satisfechos, a lo mejor, pero no hemos tenido los frutos que nosotros requerimos. Entonces serían algunos elementos claves de un plan estratégico que quise presentarles acá a ustedes para que lo tuviéramos en cuenta y a la audiencia que nos está observando. En esta parte, ya lo había mencionado, pero todas las instituciones, lo dije, tienen una misión, una visión y tienen valores, ¿verdad? Definidos y no cabe ninguna duda que en el plan debe de estar también alineado, como lo dije yo, a este tipo, a estos tres elementos fundamentales. La visión, algunos puntos que yo nada más establecí ahí, pueden haber otros que pueden ir en este plan, obviamente el acceso equitativo, ¿verdad? La innovación en el aprendizaje, el desarrollo de habilidades digitales que se pueden incorporar en una visión de un plan estratégico. Por supuesto, en la misión, incorporar el liderazgo en innovación educativa. Las instituciones cada día más están en una competitividad, ¿verdad? Las instituciones en todos los lineamientos, en todas. Y por supuesto que las universidades pues también pueden entrar en esa línea o deben de entrar en demostrar ese liderazgo en innovación educativa y la sostenibilidad tecnológica que debe ir dentro de este paso. Eso es muy importante, la sostenibilidad de las tecnologías. Nosotros hemos visto muchos proyectos en diferentes países latinoamericanos que no han tenido en nuestro país, son proyectos que ingresan con mucha fuerza, pero no tienen esa sostenibilidad en el futuro, en a largo plazo. ¿Verdad? Sino que tienen su auge y desaparecen. Entonces es muy importante esa sostenibilidad. Y por supuesto algunos valores como inclusión, innovación, colaboración global, responsabilidad ética en el uso de las tecnologías. Y estos elementos considero yo que se pueden incorporar en ese plan estratégico de tecnologías. Por supuesto, en un plan se definen objetivos estratégicos. ¿Verdad? Hay que definir esos objetivos estratégicos. Uno de ellos en las instituciones educativas, por supuesto en las universidades, es la mejora de la calidad educativa. Cómo el uso de las tecnologías innovadoras nos ayuda en la mejora del aprendizaje, de la evaluación y en mejorar la calidad educativa de las instituciones. Entonces es un elemento fundamental en los objetivos estratégicos que se puede establecer. Otro, por supuesto, es el impulso a la investigación. Siempre nosotros estamos hablando de la investigación, ¿verdad? Y las instituciones de educación superior tenemos un gran reto en la parte de investigación. El impulso a la investigación debe ser uno de los objetivos estratégicos en un plan de esto. Por ejemplo, el acceso a plataformas de investigación, a bases de datos. En las instituciones de educación superior en el mundo y en nuestro país, hay una gran cantidad de información, de datos que se generan, pero que por lo general no tenemos acceso, ¿verdad? O no tenemos las tecnologías apropiadas para hacer un uso apropiado y utilizarlo para la investigación. Herramientas de análisis para los investigadores, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas deben estar o de elementos deben estar incorporadas, por supuesto, en un plan estratégico a mediano, corto y largo plazo. Entonces, son dos elementos, tenemos otro más de los objetivos estratégicos, el fortalecimiento de la gestión institucional. A veces este elemento creo yo que pasa un poco desapercibido a menos de las personas que trabajan en ese ámbito administrativo, ¿verdad?
Entonces, en el plan de tecnologías, por supuesto, debe ser un objetivo estratégico el fortalecimiento de la gestión institucional. Entonces, optimizar los procesos administrativos, por supuesto, con el uso de herramientas, es muy importante y brindar mejores servicios a la comunidad. El fortalecimiento de la gestión institucional a través de herramientas propias de tecnología, no cabe duda que debe ser un objetivo estratégico fundamental de un plan. Y por supuesto la promoción de la innovación, ¿verdad? Fomentar la cultura de la innovación y el emprendimiento en las universidades. Debe ser un objetivo estratégico, el acceso a la tecnología y las áreas de trabajo colaborativo. Son elementos fundamentales y son objetivos estratégicos que deben incorporarse precisamente en un plan estratégico. Pueden haber muchos otros más objetivos que podemos incorporar, pero que quise mostrar aquí nada más cuatro que me parece que son sumamente importantes en un plan estratégico. Bueno, para tener una idea hay que hacer un diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué requerimos nosotros en la universidad o en las instituciones de educación superior para realizar un plan estratégico? Conocer la situación actual de tecnología de las instituciones antes de arrancar, ¿verdad? Y eso es fundamental. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico en infraestructura tecnológica. ¿Cómo estamos? ¿Verdad? ¿Cómo estamos en la red de Internet? ¿Cómo estamos en los equipos informáticos, en el software, en las herramientas digitales y en las plataformas de aprendizaje? Entonces, debemos de partir de ese diagnóstico para elaborar y diseñar un plan estratégico que pueda dar respuesta a la institución a mediano y largo plazo. En recursos humanos, ¿cómo estamos en capacitación tecnológica del personal docente y administrativo? ¿Tenemos un plan estratégico definido de capacitación o lo hacemos de manera aislada? Entonces, eso es bien importante. Identificar, por supuesto, las necesidades de formación que tienen los docentes para optimizar, por supuesto, la integración de las tecnologías. Y eso es sumamente importante. ¿Qué otro elemento? La cultura digital, el nivel de adopción y uso de las tecnologías. Nosotros podemos tener muchas tecnologías a disposición, pero puede que la cultura digital y la cultura institucional, mucho docente o mucho estudiante a lo mejor no le interesa la incorporación o el uso de las tecnologías, y eso lo hemos visto nosotros. Entonces, es muy importante conocer la cultura digital, analizar las actitudes y las creencias y, por supuesto, las prácticas digitales. Entonces, este sería el otro elemento importante al hacer ese diagnóstico y, por supuesto, respecto a los procesos educativos, la evaluación de la implementación de, por supuesto, qué herramientas digitales en las actividades de enseñanza, de aprendizaje y enseñanza, la evaluación, qué tipo de herramientas usamos para la evaluación y la gestión administrativa. Entonces, este diagnóstico de la situación actual de tecnología de cualquier institución de educación superior es muy importante hacerla para tener un panorama claro de cómo estamos y hacia dónde debemos ir. Entonces, son elementos que quise compartir con ustedes acá para que fuéramos viendo más o menos estos elementos. Y algunas cuestiones claves, ¿verdad? Que deben ir, por supuesto, en ese plan estratégico, ¿verdad? He anotado una ahí, que es la cobertura. ¿Cómo estamos en la cobertura de la red inalámbrica a todas las áreas de la universidad? Debe de extenderse, por supuesto, ¿verdad? Aulas, laboratorios, biblioteca y espacios comunes que utilizamos nosotros. Entonces, en una institución este elemento es clave, ¿verdad? El acceso a la red, la conectividad, porque también, vuelvo y digo, no solamente es tener el acceso, sino es la calidad de conectividad que tenemos, la calidad de conexión, de red, ¿verdad? Que tenemos nosotros en esa, la velocidad con la que puede trabajar el Internet, ¿verdad? Que pueda yo trabajar o que pueda el estudiante o que pueda el docente trabajar de manera eficiente, ¿verdad? Y que la conectividad no sea un atraso realmente en el trabajo. Entonces es un elemento clave que pensamos nosotros que se debe de revisar, por supuesto,
Ahí estamos, la mejora de la velocidad que estábamos hablando, el acceso rápido y eficiente para que todas estas aplicaciones puedan funcionar de la mejor manera, tanto para estudiantes como para profesores, ¿verdad? Esto es muy importante. La actualización de la infraestructura, modernizar la infraestructura de red, incluyendo los equipos nuevos, la actualización de los sistemas de seguridad y los protocolos de conexión. La actualización de la infraestructura es sumamente importante, porque la tecnología, todos lo sabemos, hay un crecimiento increíble, va evolucionando de una manera que ni nos percatamos y los equipos también se van volviendo obsoletos. Y entonces las instituciones de educación superior tienen que tener realmente, estar actualizando constantemente la infraestructura tecnológica para que la conectividad en este caso y todos los servicios que se prestan sean de manera eficiente. Y por supuesto esa gestión de la red, el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad del servicio, que es muy importante, ¿verdad? Y garantizar, por supuesto, que esa experiencia sea óptima para cada uno de los participantes. Entonces son algunos elementos que queremos destacar en esta presentación. Y lo que hablábamos, el plan de capacitación y desarrollo, debe haber una evaluación de necesidades, por supuesto, debemos de saber cuáles son esas necesidades de los docentes, de los estudiantes, del personal administrativo de una institución, para darle respuesta, debemos de hacer el desarrollo del programa, el desarrollo del programa a partir de la evaluación de las necesidades de la comunidad universitaria y, por supuesto, desarrollar el desarrollo de ese programa que aborde esas necesidades. Diferentes tipos de métodos de capacitación para llegar a los profesionales y a los estudiantes, como cursos en línea, talleres presenciales, tutorías, recursos digitales, y hay una variedad de estrategias que podemos utilizar para llegar a cada uno de los estudiantes a través de un plan de capacitación y desarrollo. Por supuesto, hay que implementarlo y hacer una evaluación para conocer el progreso de este plan y evaluar el impacto de las capacitaciones. Y yo digo ir un poco más allá, ir certificando, ¿verdad? Tanto a los docentes como a estudiantes en algunas competencias tecnológicas que son importantes para que ellos puedan desempeñarse, el docente, por supuesto, en el campo profesional y el estudiante, ya cuando se forme como profesional, pues también con esas competencias, fortalecer esas competencias de los estudiantes para su desempeño profesional. Y por supuesto, el fomento de la cultura general, de la cultura digital, promover la cultura digital en la universidad. El uso responsable y ético también de las redes es muy importante, el uso ético de las tecnologías, la innovación educativa, por supuesto, y la colaboración digital. Esto es muy importante al interior de las instituciones de educación superior. Y muy bien, tenemos otros elementos. Implementar sistemas de información integrados es también un elemento importante y son algunos de los elementos que yo quiero destacar acá. Por supuesto, hay que hacer un análisis de requerimientos de los sistemas, tanto en la parte administrativa, académica, financiera y de investigación. Y por supuesto, seleccionar ese tipo de sistemas que vamos de información integrados. Nosotros necesitamos que esos sistemas y esos requerimientos sean compatibles con los sistemas existentes. ¿Por qué ocurre? Porque a lo largo de los años las diferentes instituciones de educación superior, las diferentes universidades, pues vienen utilizando estos sistemas, pero muchos sistemas que venimos utilizando, por supuesto, tienen que ser compatibles con lo que se tiene, con las nuevas tecnologías que se están adquiriendo para que sean funcionales. Y por supuesto, la implementación y capacitación, siempre que hay un sistema de información, siempre que hay un nuevo sistema, debe de capacitarse al personal para el uso de esas plataformas y esas herramientas. Nosotros tenemos sistemas en la universidad, por supuesto, y muchos lo hemos aprendido, ¿verdad? En la experiencia del día a día, pero es importante tener una implementación y una capacitación apropiada para el uso de los diferentes sistemas. Y el monitoreo y mantenimiento, que es muy importante para poder realizar las actualizaciones correspondientes y el soporte técnico y asegurar la seguridad de los datos, que también es un elemento fundamental en un plan de tecnologías.
Muy bien, el desarrollo de plataformas digitales también es importante. Las plataformas de aprendizaje. ¿Qué tipo de plataforma de aprendizaje vamos a usar nosotros para la creación de los cursos virtuales, para la gestión de contenidos educativos, para la interacción entre profesores y estudiantes y la evaluación del aprendizaje? Entonces, desarrollar este tipo de plataformas de aprendizaje también es una prioridad y es muy importante. ¿Verdad? Todas las universidades pues tienen plataformas de aprendizaje, no cabe ninguna duda en la actualidad. Pero hay muchos desarrollos actuales, ¿verdad? Que nos pueden dar mejores potencialidades y que también tenemos que estar abiertos a poderlo revisar y a poderlo ver y también a poder determinar una cantidad de recursos para poder invertir en esas líneas, ¿verdad? En este tipo de plataformas. Plataformas de investigación. Por supuesto que es muy importante para las universidades la investigación. Entonces, los investigadores deben tener acceso, por supuesto, a este tipo de plataformas digitales para poder realizar el almacenamiento de datos, la colaboración entre investigadores, la publicación de resultados y la difusión de estos conocimientos. Entonces, este tipo de plataformas también son fundamentales en un plan institucional de tecnologías, plataformas de comunicación, por supuesto que también es muy importante. Cómo hacer esa comunicación interna y externa de las universidades, incluyendo la gestión de noticias, eventos, anuncios, foros, debates, redes sociales hoy en día. Entonces, también es muy importante ese elemento. Y por último, las plataformas de recursos digitales. Por supuesto, este es muy importante en el caso de la formación académica porque es donde nosotros tenemos acceso a recursos educativos, a libros electrónicos, a revistas académicas, a bases de datos, videos educativos, herramientas de investigación, bibliotecas virtuales que son sumamente importantes para la comunidad educativa universitaria, ¿verdad? Todos estos elementos y obviamente para los investigadores también, ¿verdad? Contar con todo este tipo de herramientas de plataformas digitales. Y hay un elemento que no debe faltar en un plan, ¿verdad? Que la mayoría no lo ve, pero es la parte de la seguridad. La seguridad de la información, la seguridad de lo que se tiene en una institución, eso es sumamente bien importante. Entonces, en un plan debe haber este tipo de este elemento fundamental, que es la evaluación de riesgos, ¿verdad? Prevenir el ataque cibernéticos, malware o fallos de seguridad, por supuesto que debe estar dentro de un plan estratégico. Las políticas de seguridad, cuáles son los procedimientos y las responsabilidades para la protección de datos de la universidad. En las universidades se generan una gran cantidad de información, hay muchos datos, ¿verdad? Y por lo tanto debe haber una política definida en cuanto a la seguridad de los datos de los docentes, de los estudiantes y todos los datos que se generan en una institución. ¿Qué tipo de tecnología vamos a adquirir nosotros, verdad? Para poder darle protección a los datos, ¿verdad? ¿Qué tipo de seguridad, qué tecnologías de seguridad vamos a usar? Ahí tenemos algunas, ¿verdad? Firewalls, antivirus, sistemas de detección de instrucciones, control de acceso y encriptación de datos para proteger los sistemas de la universidad. Y estos continuamente hay que estarlos actualizando, ¿verdad? Y entonces es bien importante este elemento que la mayoría de los usuarios probablemente no lo ven, pero que sí, dentro de las responsabilidades de una institución de educación superior, por supuesto, es proteger la información y proteger los datos de los estudiantes y de los docentes y de la parte administrativa, de todo el personal administrativo que labora en la institución. Y por supuesto, estar conscientes, capacitar y estar conscientes de hacer prácticas de seguridad, las mejores prácticas de seguridad de la información, concientizar sobre las amenazas cibernéticas y promover el uso responsable de la tecnología, ¿verdad? Porque hay ¿cómo se llama? Hay muchos riesgos precisamente de perder la información hoy en día y pues es un punto fundamental este elemento de la seguridad de los datos y de la información de de la comunidad universitaria en este caso. Muy bien, vamos a establecer ahí algunos elementos de la implementación y la gestión del plan estratégico.
Y por supuesto hay que hacer una planificación bien detallada, hay que tener un cronograma, hay que tener una asignación de responsabilidades y definición de recursos, ¿verdad? Para poder echar a andar un programa de esto. Si lo dejamos al azar, se queda en un documento nada más, un documento más, pero debe de estar bien definido cómo lo vamos a lograr, por supuesto. Debe haber una capacitación y formación, ¿verdad? Programas de entrenamiento para el personal en uso de nuevas tecnologías y plataformas. Y, por supuesto, la puesta en marcha, la implementación propiamente dicha de las herramientas tecnológicas, incluyendo, pues, toda la infraestructura, el software y las plataformas de aprendizaje. Y luego el monitoreo y la evaluación, ya lo habíamos mencionado, siempre hay que hacer una evaluación del progreso de ese plan, cómo se va desarrollando para poderlos hacer los ajustes a tiempo y optimizar, como decimos ahí, su efectividad. Y hay que hacer una gestión continua, ¿verdad? El mantenimiento de la infraestructura no es de una inversión de un año para madurarme 10 años, no es el software lo compro hoy y me va a durar también 5 años más, ¿verdad? Sino que esto debe de haber una disponibilidad continua para poder estar actualizando el equipo, el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, la actualización del software y el apoyo técnico y gestión de recursos. Esto es sumamente importante en un plan estratégico, ¿verdad? Tiene muchos elementos que seguramente todos y los que estamos acá y los que hemos y los que están también observándonos a través de la plataforma de Zoom, pues seguramente están muy convencidos de que son muy importantes, pero tenemos que llevarlos a cabo. Y el monitoreo, evaluación y mejora continua del plan, por supuesto, algunos elementos, hay que ir recopilando información, recopilando datos. A veces echamos a andar muchos procesos, pero no tenemos información de qué pasa. Entonces, recopilar la información, los datos sobre el uso y la efectividad de las tecnologías que se van implementando. Yo comentaba con una compañera hace un tiempo que a lo largo de la historia de los últimos años en nuestros países y en Latinoamérica hay muchos países que han implementado muchos programas de tecnología. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace algunos años estuvo de moda en algunos países decir eh, por un niño una computadora. Hay muchos países que implementaron esas tecnologías, ¿verdad? Un país de Sudamérica creo que distribuyó más de 1 millón de computadoras en el sistema educativo. Y sin embargo, cuando se hizo la evaluación de los resultados, se vio que no hubo el impacto deseado. Porque no solamente es proveer la tecnología, sino que deben ir otros elementos a la par de la tecnología, ¿verdad? El elemento fundamental, el docente. ¿Cómo va a trabajar el docente con esa tecnología? En unas investigaciones se observaba que los estudiantes usaban la computadora para transcribir lo que el profesor escribía en la pizarra, por ejemplo, ¿verdad? Para transcribir ese contenido en la computadora. Otros no tenían acceso a Internet, no podían llevar la computadora a la casa. La parte metodológica y pedagógica del docente no estaba realmente formado para utilizar. Entonces hay muchos elementos, sumado el contenido, ¿verdad? El contenido que se distribuye. Entonces hay muchos elementos que es importante tomar en cuenta cuando hay este tipo de proyectos y, por supuesto, la recopilación de la información para ver la efectividad de estos procesos es muy importante. El análisis de los resultados permite identificar, por supuesto, las áreas de mejora, el impacto del plan a nivel de la institución y, por supuesto, hay que realizar una evaluación del plan periódico para determinar si se están alcanzando los objetivos. Esto es fundamental. Y como punto número 4, hacer los ajustes y las mejoras. Esto es muy importante y son algunos elementos que quería compartir con ustedes en esta presentación sobre el monitoreo, la evaluación y la mejora del plan de tecnologías, estratégico de tecnología. Bueno, hay muchos desafíos y factores y claves de éxito para implementar un plan de tecnologías o cualquier proyecto, ¿verdad? Vamos a mencionarlos. Ahí tengo algunos elementos. Uno que ya lo hemos visto nosotros y que lo hemos sufrido es la resistencia al cambio, ¿verdad? Es fundamental. Ese es uno de los desafíos que tenemos en todas las instituciones y cuando vamos a implementar nuevas tecnologías. Ese es un punto fundamental, la resistencia al cambio
es un desafío muy importante. No sé si es el más importante, pero bueno, no tienen un orden específico, yo los agarré así, los puse así, ¿verdad? Lo otro es la falta de capacitación, ¿verdad? No tener un plan de capacitación bien estructurado, adecuado al personal docente administrativo y toda la comunidad eh, universitaria que va a utilizar las tecnologías. Entonces, eso es un elemento muy importante. Muchos aprendemos, o muchas personas, o muchos docentes en el ámbito universitario, o aprenden a utilizar cierto tipo de tecnologías por el uso que le van dando, pero no hay a veces un plan de capacitación adecuado para los docentes. La integración de sistemas tecnológicos puede ser compleja y requerir esfuerzos adicionales, ¿verdad? Ese también es un punto clave cuando no hay compatibilidad en esos sistemas, entonces eso es una dificultad y es un desafío que hay que vencer. El mantenimiento y la actualización, bueno, ya lo mencionamos, el actualizar la infraestructura y el software requiere de una inversión constante. Tener un presupuesto definido para ir, eh, para ir haciendo la actualización correspondiente, ¿verdad? Entonces, también, por supuesto, es un desafío y un factor clave en el éxito de un proyecto de este tipo. Y luego el acceso a la tecnología, que también es un elemento, aunque hemos visto algunos datos ahí, asegurar el acceso a la tecnología para todos los estudiantes es fundamental, ¿verdad? Nosotros tenemos proyectos o podemos tener proyectos, pero si el estudiante no tiene el equipo, no tiene la conectividad, esa brecha digital que nosotros hablamos, se convierte realmente en un gran desafío y una dificultad para nosotros poder tener éxito en un proyecto. Como instituciones de educación superior, pues también tenemos que pensar desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo lograr que los estudiantes puedan tener acceso a ese tipo de tecnología? Porque no todos tienen el mismo acceso al equipo, a una computadora, por ejemplo, a una laptop, a conectividad a Internet. Y como vimos nosotros en los datos iniciales, la mayoría de los hondureños en este caso tienen acceso al teléfono, ¿verdad? A conectividad a través del teléfono celular, pero no a través de un equipo particular. Yo he pensado algunas cosas y con respecto al acceso a la tecnología y algunos de los elementos que las instituciones pudiéramos hacer, que ya se hace, por supuesto, es el tener acceso a laboratorios, ¿verdad? De computación, ¿verdad? Conectados, con acceso libre, ¿verdad? Para los estudiantes. Eso es una buena medida, ¿verdad? En los centros regionales, por ejemplo, tener laboratorios disponibles para que los estudiantes puedan acceder en cualquier momento, ¿verdad? Sin restricción al uso de equipo, conectividad para que puedan utilizarlo. Y he visto y algo otras ideas, como por ejemplo, se me ocurre a mí que nosotros en las instituciones de educación superior tenemos becas deportivas, ¿verdad que sí? Tenemos becas para el arte, tenemos becas de diferente tipo. Pero pienso yo que debería haber una beca tecnológica, se me ocurre a mí, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para aquellos estudiantes que no tienen acceso, ¿verdad? Beca tecnológica me parece a mí que pudiera ser una beca que le permita poder adquirir una laptop, por ejemplo, ¿verdad? Conectividad. Entonces, poder contribuir desde esa manera con el estudiante que no tiene acceso a tecnología. Y ese es un punto que es bien importante para lograr un poco esa equidad y el acceso equitativo a la tecnología, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar el siguiente punto, que es la evaluación y seguimiento. El monitoreo del plan y realizar ajustes oportunos es crucial para su éxito, ¿verdad? Entonces, estos son algunos elementos, algunos desafíos, puede que hayan otros más, ¿verdad? Otros desafíos más, como desde el nivel lograr, por ejemplo, el apoyo institucional, ¿verdad? El apoyo administrativo, directivo de las instituciones, ¿verdad? También influye, ¿verdad? Porque al final se determina la parte del recurso, ¿verdad? Para hacer toda la mejora de este tipo de planes. Que haya conciencia en las personas, las autoridades de las instituciones de educación superior que toman las decisiones
sobre este tipo de proyectos. Y por supuesto, vamos a cerrar esto con algunas conclusiones y algunas recomendaciones finales. La número uno es, no cabe ninguna duda que tener un plan, ¿verdad?, de tecnologías en las universidades contribuye, por supuesto, a la mejora de la calidad educativa. ¿Verdad? Es más atractiva, mejora el aprendizaje, hace más competitivo al estudiante cuando ya nosotros lo formamos y es un egresado de nuestra institución, pues puede tener un mejor desempeño, por supuesto, en su campo de trabajo. Número dos, por supuesto, la preparación para el futuro, ¿verdad? Fomenta el desarrollo de competencias digitales que son muy importantes. Ustedes lo pueden ver hoy en las redes sociales, cada día más se está hablando, ¿verdad? El Banco Mundial, el Foro Mundial Económico, están hablando de cuáles son las competencias que deben tener los jóvenes o las personas para desempeñarse en el mundo actual, que están hablando de que nuevos trabajos, que otros trabajos van a desaparecer y que van a venir nuevos tipos de trabajo con nuevas competencias. Entonces, no cabe ninguna duda que la preparación para el futuro de los estudiantes es muy importante y en ese mercado que se van a insertar ellos, que es el mercado laboral, que también es muy competitivo, ¿verdad? Número tres, la eficiencia y la productividad. Esto desde la perspectiva administrativa, optimiza los procesos administrativos, mejorando la eficiencia y la productividad de la institución, ¿verdad? Incorporamos la tecnología a los procesos administrativos de la institución. Y la número cuatro, pues a mayor competitividad, ¿verdad? Posiciona a las instituciones como líder en el uso de la innovación, en el uso de la tecnología, y eso atrae estudiantes, por supuesto, y docentes de mejor nivel académico. Yo quiero estudiar en esa universidad porque están utilizando tecnologías, ¿verdad? Para poder desarrollar mi formación académica, ¿verdad? Entonces, son algunas conclusiones y algunas recomendaciones finales que me permito dar en esta presentación. Quiero agradecerles a ustedes por su presencia y los que están en línea a través de Zoom, la atención prestada pues a esta experiencia y esta presentación que hemos hecho sobre el Plan Estratégico de Tecnología para una institución de educación superior. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos al profesor Nelson Morales por su participación. Un excelente tema, ¿verdad? Que yo creo que hay que tomarlo en cuenta para nuestras instituciones de educación superior. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si aquí de alguien presencial tiene alguna pregunta o comentario para el profesor Nelson. Le escuchamos. eh, Todo lo que el licenciado Nelson Morales ha presentado es tan relevante. Yo como docente de la educación abierta a distancia, comprendo toda esa temática y todos esos desafíos. Me pongo a pensar, ¿cuál sería el largo plazo? ¿De cuánto tiempo se hablaría de largo plazo en un plan estratégico de tecnología? Siendo la tecnología pues tan cambiante, el acceso como ha ido aumentando, y cómo insertar esa visión desde la tecnología o del programa de educación virtual a las otras dependencias de las cuales necesita todo el apoyo. Por ejemplo, la vicerrectoría administrativa, recursos humanos y todo eso. ¿Cómo trasladar esa visión clara que usted tiene a esas unidades? Bien, respecto a los plazos de un plan, bueno, el plan estratégico se puede desarrollar anualmente, ¿verdad? Es un plan estratégico que se diseña anualmente con algunas actividades o algunos elementos de ese plan estratégico que se hacen de manera anual y otras que hacen de manera continua, o sea que hay que estar continuamente desarrollándolo año a año. Por ejemplo, hay actividades como, hay elementos como la actualización, como la infraestructura, la mejora de la infraestructura, que eso es continuo, porque las tecnologías pues van evolucionando de una manera tan rápida. Hace 3 años, en el ámbito de las universidades, casi nadie hablaba de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿verdad?
Pero los últimos 2 años hemos tenido una avalancha de que ahora todo es inteligencia artificial, ¿verdad? Y todas las conferencias y toda esta línea, ¿verdad? Que es una tendencia importante en los últimos años, se está hablando de ese tema. Entonces, a pesar de que la inteligencia artificial no es un tema de nuevo, ¿verdad? En el trabajo de tecnologías, es un trabajo, es algo que se viene haciendo desde los años 50. Sin embargo, el despegue, ¿verdad? Con el ChatGPT ocurrió hace apenas 2 años, ¿verdad? Y entonces ahora todos estamos hablando de tecnologías de ese tipo y cómo incorporarlas en la empresa y cómo incorporarlas en la banca y cómo se incorporan en la educación y qué tipo de herramientas estamos utilizando nosotros. Entonces, la tecnología va de una manera, avanzando de una manera increíble y el plan estratégico se puede desarrollar de manera anual con algunas actividades que son continuas, ¿verdad? Que tienen que quedar bien establecidas. Y bueno, respecto a la visión, bueno, es esto en la actualidad, por ejemplo, en el caso de las autoridades nuestras, de las autoridades universitarias nuestras actuales, en una reunión que tuvimos recientemente, sí, la señora rectora nos habló de un plan de tecnología que sí tienen estipulado, ¿verdad? Trabajar en los próximos meses y que ya se tiene como parte de la reforma universitaria, ya se tiene establecido. Entonces yo creo que eso es importante para la universidad porque cada paso que se da es fundamental, ¿verdad? De repente no lo vamos a lograr todo de un solo, obviamente, pero paso a paso que se da en la implementación de un plan estratégico es fundamental. Entonces, por lo menos estamos en esa línea, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para el licenciado Nelson? Adelante. O comentario. Con la actitud que todos nosotros poner ahí la existencia del cambio y la actitud, digamos, ¿verdad? Y el estudiante, la aplicación a media de los estudiantes son jóvenes, cuando es cuestión de educación, no tienen ese interés por estar explorando, ¿verdad? Los aplicativos. Pues lo digo porque cuando damos acá por visita, siempre los estudiantes dicen, no, que no hay nada en la plataforma. Le tuve de Facebook, y seguro, no, es que no puedo, es que no puedo. No he cargado ni la aplicación, ni para nada. Pero tengo que andar haciendo otra cosa, ¿verdad? Para que hay esa aplicación en el teléfono. Entonces, es como Ujú. Bueno, respecto a la resistencia al cambio, que es uno de los desafíos, ¿verdad? Que nosotros tenemos siempre en educación, lo hemos visto desde hace muchos años, y eso siempre se ha dado en todas las instituciones, no solo de educación, la resistencia al cambio, a adoptar nuevas tecnologías. Eso se logra, pienso yo, de alguna manera cubrir o complementar teniendo un plan de capacitación previamente bien estructurado, donde los estudiantes sean parte de, ¿verdad? Donde el estudiante se pueda incorporar y darle a conocer cuáles son las bondades o cuáles son las potencialidades que tienen ese tipo de herramientas. Lo que pasa en muchas veces es que el usuario final aprende el solito, ¿verdad? Y adquiere esa formación, pero tiene que ser algo donde nosotros logremos impactar, usando herramientas, usando tecnologías, usando aplicaciones que puedan ellos ser más atractivos. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quién le enseñó a usted a usar Facebook? Nadie. ¿Quién le enseñó a usted a usar TikTok? Hay tutoriales para que use TikTok. ¿Cuántos tutoriales revisó usted para ver cómo se usa? No, ¿verdad? Hay un atractivo, hay elementos importantes que se consideran al momento de utilizar las tecnologías. En el caso de nosotros, yo siempre he insistido con los docentes eh, dejar la parte pedagógica, la parte metodológica es muy importante al utilizar las tecnologías, ¿verdad? ¿Cómo vamos a usar? ¿Qué tipo de estrategias vamos a utilizar?
Nosotros a veces queremos utilizar las tecnologías en el campo de la educación de manera tradicional, ¿verdad? Trasladar lo que hemos hecho siempre y usarlo de manera tradicional en un aula virtual, en una plataforma tecnológica. Yo les pregunto, ¿por qué tienen tanto éxito esas herramientas o esas plataformas que hemos mencionado ahorita? ¿Por qué los videos en esas plataformas son tan cortitos? ¿Por qué no duran una hora? ¿Por qué no duran 30 minutos? No, porque hay muchos estudios que ya establecen, y yo se los he comentado a ustedes, que una persona, la atención en un video disminuye muy rapidito, ¿verdad? Ese rango de atención del ser humano y del estudiante y del joven, ¿verdad? En muchos estudios que se han hecho por plataformas internacionales han establecido que un estudiante, en el caso de los estudiantes, eh, observa un video y a los 8 minutos exactamente decae la atención. O sea, usted no puede tener un video más de ese tiempo. Entonces, cada vez más, si ustedes se fijan, los cursos MOOC, estas empresas de tecnología están haciendo los videos cada vez más cortitos para que tengan un mejor impacto y que el estudiante en este caso lo pueda ver y lo pueda observar, ¿verdad? Entonces, yo creo que también tenemos que aprender ese tipo de investigaciones, usar esa información, ese tipo de investigaciones, qué tipo de herramientas vamos a usar, qué tipo de recursos les vamos a poner disponibles a los estudiantes para que sea atractivo, ¿verdad? Porque a veces queremos que a través de las plataformas, especialmente de las aulas virtuales, un alumno vea una película, por ejemplo. ¿Cómo va a sostener usted a un estudiante viendo una película a través de un aula? Es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos estudiando todos esos elementos fundamentales que son parte de que las empresas de marketing sí lo hacen, ¿verdad? Sí hacen ese tipo de estudios para que las empresas pues puedan optimizar de esa manera. Entonces, yo creo que sí tenemos que involucrar a los estudiantes, capacitar a los estudiantes también, ¿verdad? No solamente a los docentes, sino que también a los estudiantes, que es mucho, de repente es muy difícil para uno capacitarlos, pero que son mucho más fácil porque son mucho más afines a la tecnología, ¿verdad? Y si tenemos un plan atractivo de formación y de capacitación con ellos, yo creo que sí podemos lograr mejores éxitos con los estudiantes, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta o comentario más aquí en la audiencia presencial? Licenciado, tenemos algunos comentarios y preguntas por medio del chat, los participantes que están vía Zoom. Lorena Pérez dice, buen día, un gusto enorme poder participar de esta conferencia. Saludos a Lick Nelson, fue mi docente en bioquímica, excelente catedrático y es un placer poder escuchar sus conocimientos y aprender. Saludos y bendiciones. Marvin Zelaya dice, soy del área de sociales, pero al ver este tipo de ponencias, vale no solo la pena, sino la disposición de aprender más. Muy buena, buena ponencia, me imagino. Cristian Giovanni dice, Lanza, muy interesante ponencia. Marvin Zelaya dice, me está llamando la atención que la tecnología debe de estar presente en nuestro sistema educativo. Nuestros gobiernos deben apostar en todo momento sobre la tecnología. Otro comentario, Carlos Roberto Álvarez, excelente capacitación de mucha relevancia. Iván García también dice excelente ponencia. María Eugenia Almendares dice excelente conferencia. Lick Nelson dice congratulaciones. Ronnie Omar Alberto dice excelente exposición. Isamari Peña dice buenos días, excelente conferencia, gracias por el conocimiento compartido. Y aquí hay una consulta de Yaremi Portillo. ¿Desde qué nivel de educación se plantea optimizar la inteligencia artificial? Bueno, muy bien. Interesante pregunta. En el caso de la inteligencia artificial, que no es el tema que estamos tratando, pero que sí es una herramienta o son aplicaciones que están muy disponibles hoy en día y que se está hablando continuamente, eh, yo creo que la inteligencia artificial se está utilizando en todos los niveles, ¿verdad? Probablemente los profesores no nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes sí están usando inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, yo creo que la inteligencia artificial, los profesores tenemos que aprender a usar esas herramientas de inteligencia artificial. Y también tenemos que enseñarle a los estudiantes a utilizarla. Porque cuando surgen estas tecnologías, definitivamente a veces la tendencia es vamos a prohibir su uso, ¿verdad?
pero no, es imposible nosotros poder hacer eso, ¿verdad? Ya no estamos en ese nivel de decir no vamos a utilizar la tecnología, no vamos a usar la inteligencia artificial, no vamos a usar el correo electrónico como ocurría hace muchos años, no vamos a usar el teléfono. Yo creo que el reto de los profesores más bien es integrarlo. ¿Cómo vamos a integrar ese uso de la inteligencia artificial o esas potencialidades que tiene la inteligencia artificial para incorporarlo en su uso cotidiano, ¿verdad? Como una herramienta. Yo la he visto desde que surgió y tiene grandes potencialidades para los profesores, por ejemplo, tiene grandes potencialidades de utilizar la inteligencia artificial. Y cada día van surgiendo nuevas aplicaciones y ahora todo está amarrado a la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, Le redacta, bueno, responde de manera automática, redacta correos, hace una gran cantidad de cosas. A mí me gusta desde el ámbito del docente porque yo creo que nos ayuda a optimizar mucho tiempo, especialmente en el trabajo de planificación, por ejemplo, en el caso de producción de contenido. A mí me gusta mucho en la parte de producción de contenido, que creo que nos va a ayudar mucho la parte de producción de contenido digital, pienso yo, porque le va a permitir al profesor poder hacer de una manera más práctica ese trabajo, ¿verdad? Por supuesto, la inteligencia artificial hay que usarla. Yo creo que sería una recomendación. Y sí se puede utilizar, enseñar a los estudiantes de acuerdo a cada nivel, ¿verdad? El uso que se le debe de dar. Aquí en la universidad han habido conferencias interesantes. De hecho, la ponencia principal de este congreso, de este cuarto congreso de la facultad, el tema principal, la conferencia inicial fue sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Y se ha estado hablando todos estos días de ese tema. Ayer tuvimos también el uso de la inteligencia artificial en esta misma sala y no cabe duda que eso nosotros los profesores no lo vamos a poder parar, ¿verdad? Es imposible. Así que hay que utilizarla, ¿verdad? Hay que enseñarle, hay que aprenderla a nosotros, por supuesto, a utilizarla, y hay que enseñarle a los estudiantes, ¿verdad? Y no hacernos los sordos o los ciegos, ¿verdad? De que no la conocen o que no la están utilizando. Esa sería mi recomendación en ese sentido. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta dice Cristian Giovanni Lanz. ¿Cómo se asegura la sostenibilidad a largo plazo de las inversiones tecnológicas? ¿Cómo se asegura la sostenibilidad? Muy bien. No es tanto la sostenibilidad de las inversiones, ¿verdad? Sino más bien es que esa infraestructura tecnológica debe de tener, por supuesto, un presupuesto, ¿verdad? Debe de tener un financiamiento continuo para estarle dando actualización. Y por supuesto, en las instituciones de educación superior, mi sugerencia es que debe haber un presupuesto estimado para tecnología, ¿verdad? Infraestructura tecnológica, conectividad, que sí hay un presupuesto definitivamente para todo este tipo de cosas en las instituciones. Nosotros aquí, por supuesto que tenemos, hay un presupuesto para licencias, hay un presupuesto para esto que estamos utilizando ahorita. La conectividad de Internet no es gratuita para la universidad, el tener acceso a correo electrónico de los estudiantes y los docentes de la universidad tampoco es gratuito, ¿verdad? Hay una inversión de la institución en eso. El tener conectividad a Internet en los diferentes centros regionales, por supuesto que también es un costo y la universidad tiene una inversión en el uso de tecnologías continuo, ¿verdad? Entonces, sí hay un presupuesto, pero siempre nosotros buscamos que sea mayor, ¿verdad? Que sea mucho mejor para poderle dar mejor sostenibilidad y darle mejor servicio a los estudiantes, ¿verdad? Y a los docentes. Entonces, eso son algunos de los elementos que pues me gustaría compartir con usted. Pero efectivamente, todas las instituciones invierten, pero recuerde hay una cosa, es muy importante. Nosotros somos una institución, como muchas, de educación superior, pero somos una institución pública, ¿verdad? Que dependemos de un presupuesto y entonces los costos en tecnología son muy altos. Y por supuesto que hay un renglón muy importante que se utiliza en tecnología, pero que
pero que siempre queremos que sea más, porque los costos siempre van en aumento, ¿verdad? Y queremos estar siempre en mejores condiciones. Y eso, los docentes quieren tener mejores condiciones de tecnología, los estudiantes también, por supuesto. Y eso requiere pues de una buena inversión. Y pienso yo que hay que mejorar esos presupuestos en las instituciones y mantenerlos de manera continua, ¿verdad? Muchas gracias, profesor Nelson. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, otorgan el presente diploma de participación al máster Nelson Adalid Morales Cano por su colaboración al desarrollar la conferencia Plan Estratégico de Tecnologías para una Institución de Educación Superior en el quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Innovando para la Educación en Ciencia y Tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre de 2024, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 11 días del mes de octubre del 2024 y está firmado por la vicerrectora académica de nuestra institución, la doctora Ana Melisa Merlo, y la decana de FACIT, la máster Alba Rosa González. Le hago Bien. entrega de Muchas su gracias. diploma. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Un aplauso para el licenciado. Muchas gracias por su permanencia aquí, los que están presentes de manera presencial. Con esto llegamos al final de nuestra exitosa conferencia y con esto también agradecemos a la comunidad virtual que ha estado atento, ¿verdad? A esta conferencia y los invitamos a seguir, ¿verdad? Participando en las diferentes actividades que está desarrollando este congreso y a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, tenemos simultáneamente tres actividades. Una es un mini curso, ¿verdad? Impartido por la magíster Zoila Moncada y la magíster Karen Yulisa Enamorado, que se desarrolla de manera presencial en el laboratorio de biología. Es la segunda parte del laboratorio del mini curso de histología vegetal de tejidos. También tenemos en el auditorio universitario el taller impartido por Carla Daniela Antunes Martínez, que lleva por nombre Aprendizaje sin Límites SAS para educadores y aplicaciones prácticas. Y también simultáneamente tenemos la conferencia impartida por la doctora Daniela de Costa y también por la máster María José Morales, que lleva por título Inteligencia aplicada sí, inteligencia aplicada a la educación superior a distancia, explorando horizontes. Interesante también. Esto en el Salón de Usos Múltiples. Y también simultáneamente tenemos un mini curso impartido por el doctor Daniel Morales Gamboa, que lleva por nombre Inteligencia Artificial Generativa para Docentes. Esta es en la segunda parte. También aquí mismo en el Paraninfo Ramón Oquelí. Y esos son las actividades que se desarrollan. También los invitamos a participar en la exposición La realidad virtual como herramienta TIC en educación, que se desarrolla de 9 de la mañana a 3 de la tarde aquí en el vestíbulo, ¿verdad?, del edificio administrativo de nuestra universidad. Y también se desarrolla la Feria de las Carreras de Educación Comercial y Educación Técnica e Industrial, de 9 a 3 de la tarde, vestíbulo del edificio número 7. De nuevo, muchísimas gracias por su permanencia en esta conferencia. Gracias a nuestra comunidad virtual también. Pasen buen día a todos. Bueno, muchas gracias. Cerramos la cámara, por lo que vamos a pedir una